Progress. Bueno, pues continuamos con nuestro tema dentro del gran marco conceptual de la caridad con el concepto de impulsores. ¿Por qué? Vale la pena repetir el por qué. Porque los impulsores se venden con el manto de la virtud. Sobre todo el que vamos a ver hoy. Es posiblemente el más terrorífico de los impulsores y el que más tiene a muchas familias bajo la bota del macho, con aquello de que la mujer tiene que ser sometida por el varón, cosa que es una mala interpretación de una frase bíblica, pero cuya exégesis vale la pena revisar a la luz, entre otras cosas, del sentido común y de la suprema dignidad que la historia de nuestra salvación le confiere a la mujer, que es tan importante que hasta Cristo se buscó una madre, una mujer. Él hubiera podido redimirnos sin necesidad de la encarnación. Sin embargo, en su divina sapiencia y voluntad, decidió encarnarse en el vientre de una mujer y darle a la mujer, por ese solo hecho, la dignidad que el Antiguo Testamento no supo darle. Así que, ¿a qué me voy a referir en la sesión de hoy? Con el impulsor más grave, que es muy propio de la cultura mexicana del macho y que desgraciadamente se extiende por toda América Latina. Mando un cordial saludo a nuestras amigas colombianas que nos visitan, Karen, Manuela y alguna otra por ahí cuyo nombre en estos momentos olvido, porque también en Colombia y también en Argentina, aunque tal vez menos en Argentina, pero mucho en los países donde hay mestizaje, y Colombia es uno de ellos, por supuesto, al igual que Venezuela o Nicaragua, no se diga, y por luego el país más mestizado de todo el continente es el nuestro. Y este mestizaje mal interpretado por muchos machos ha construido la cultura del compláceme. Les cuento una anécdota para ubicar la gravedad de este impulsor al fracaso, sobre todo al fracaso conyugal. Hace algún tiempo tuve como paciente, como amigo, como alumno mío, a una persona que llegó a ser cercana a la familia, cercana a mi corazón, y yo veía en medio de la relación amistosa con él, después profesional, como alumno, yo veía que él tenía muchas dificultades con su esposa. Y yo le pregunté un día a ella, oye, espero no ser indiscreto, cuéntame por favor cuáles son tus problemas. Y me dijo, ¿te puedo hacer una lista? Bueno, pues me hizo una lista como de 114 quejas. ¿Sí? Me acuerdo muy bien. No me saluda si yo no lo saludo primero. No me sirve en la mesa si no se lo pido bonito. No me habla si yo no le hablo. No se despide de mí si yo no corro a la puerta a despedirme de él. Y seguía, y seguía, y seguía, y seguía. Y entonces, pues, valiéndome de la confianza que en cierta forma tenía con él, un día le pregunté, oye, pues tu esposa dice que la pasa muy mal contigo. ¿Qué opinas tú? Te escucho. Y me dijo, mira Juan Bosco, te voy a decir solo una cosa. El día que mi esposa aprenda a complacerme, ese día se acabarán nuestros problemas. ¿What? ¿Qué me estás diciendo? ¿Y qué tiene de raro, Juan Bosco? ¿Qué acaso la mujer no está para complacer y servir a su marido? ¿Y dónde demonios aprendiste eso? No, pues lo decía el cura de mi pueblo. Esté sujeta la mujer a su marido. Y se echaba todo un sermón al respecto, ¿no? Pues mira, qué manera tan cómoda para el macho de malinterpretar
esa postura aparentemente bíblica. No, no es así. Y le receté la frase que doña Isabel, camino a los altares, Isabel la católica, le recetó a Fernando, que era su compañero, su rey, su marido y rey de España, don Fernando de Aragón, el día que ella tuvo la sospecha de que él le ponía los cuernos, y entonces fue a tocarle a su habitación, a pedirle que la dejara entrar. Él le negó el paso. No, estoy muy ocupado, no te puedo atender, mujer, regresa más tarde. Pues porque estaba con su amante. ¿Y qué creen que hizo doña Isabel? Pues llamó a su guardia, a la guardia real, era reina, ¿sí? Y con un ariete de combate derribó todas las puertas que tenía que derribar para llegar hasta donde estaba su real marido, refocilándose con una chavita de 15 años. Y le gritó con su potente voz de guerrera castellana: recuerda, Fernando, que tanto monta tanto Isabel como Fernando, y me corres a esta prostituta de inmediato. Esa es una mujer. Así que nada de, ay, pues el rey dijo que no puedo entrar, no, pues me espero a que su Alteza Serenísima me dé el paso, y bueno, pues él es el hombre, yo tengo que obedecer. Y como muchas mujeres que han sido mis pacientes han dicho antes de que aprendan a no serlo así. No, pues yo estoy para ver, oír y callar. Y le digo, pues ¿qué eres, escopeta? ¿Cómo que escopeta? Pues sí, ¿no? Cargada detrás de la puerta. No, pues ni eres escopeta, ni naciste para ver, oír y callar, porque tanto monta tanto Isabel como Fernando. Y a partir de hoy, tú vas a entender que tienes el mismo nivel de dignidad que tu marido. Él no es mejor por ser varón. Tú no eres mejor por ser mujer. Los dos somos idénticos en valor y en dignidad ante el Supremo Juez, ante Dios. Y tan es así que se buscó una mujer para redimirnos. Así que si hay alguna fe que redime, dignifica y reivindica a la mujer por ser mujer, es justamente el catolicismo. Bien entendido, desde luego. Eso no implica, con lo que estoy tratando de explicar en estos momentos, que la mujer sea insumisa, rebelde, tipo Gloria Trevi, que sea boquifloja, mandona, autoritaria, impositiva. No. Tiene que entender que es a la par, al mismo nivel de dignidad, al mismo nivel de autoridad. ¿Con privilegio de quién? Pues probablemente del más inteligente, probablemente del más hábil, probablemente del más apto para ciertas tareas. Yo les puedo decir que el secreto de mi felicidad conyugal, después de 45 años, es que en todas las cosas en las que yo soy inepto o inferior a mi esposa, el mando lo tiene ella. Y en las cosas en las que yo soy más apto, con más experiencia, pues le llevo 17 años, más conocedor, con más habilidades naturales, pues el que toma el mando soy yo. Y finalmente, ¿cuál es el secreto de la dicha conyugal? Ponernos de acuerdo. No porque yo sea varón tenga el mando, no porque ella sea mujer está sumisa, ni porque sea mujer tiene el mando. No. El mando lo ejercemos los dos, sobre todo en la educación de nuestros hijos, que ya gracias a Dios no están con nosotros y todos vuelan solos y se valen por sí mismos, pero a lo largo de los 20 años que duró su educación, el acuerdo inteligente es lo que funciona. Y no el que uno de los dos esté sometido al otro, de ninguna manera. Esta es la introducción para hablar hoy del impulsor llamado compláceme. ¿En qué consiste el impulsor compláceme? Bueno, desde luego, pues es un impulsor al fracaso y por desgracia se disfraza con el ropaje de la servicialidad,
de la humildad, de la obediencia, pero en realidad quien introyecta ese mandato está muy lejos de poseer semejantes virtudes, porque en el fondo no es servicial, sino servil, ni humilde pero sí sumiso, y mucho menos obediente. Muchísimas mujeres, también varones, pero más mujeres, tienen miedo y sufren miedo hasta de expresar el miedo que sienten a la posibilidad de perder el afecto del marido si se atreven a disentir, si se atreven a decirle un no, si se atreven a, entre comillas, desobedecer, si se atreven a plantarse con la fuerza que doña Isabel se planta frente al marido, exigiendo la aplicación de sus derechos de mujer, de esposa y de reina. No. Entonces, esta es una exhortación a que, sin dejar de ser servicial, sin dejar de ser humilde, aprendan, queridas mujeres del grupo, a que no tienen por qué estar sometidas. El sometimiento es indigno a la naturaleza humana. Y sobre todo un sometimiento ante el varón por ser varón, ante el macho por ser macho. El varón tiene su ámbito natural de acción. Y esto lo podemos ver desde la prehistoria de la humanidad. ¿Quién salía a cazar lobos? ¿Quién salía a traer pieles de oso? ¿Quién salía a traer aceite de nutria en los polos o en los lugares más helados del planeta? ¿Quién salía a vestirse con la piel de un león después de haberlo matado? ¿Quién traía la leña al hogar? ¿Y quién se quedaba a cuidar a los hijos en torno a la hoguera del hogar? De ahí viene la palabra hogar, de hoguera, de la lumbre, de la leña, de la chimenea que calienta, la sala de estar de la familia. Eso significa hogar. ¿Y quién cuidaba del hogar? Pues la mujer. Era imposible que ella saliera a hacer lo que hacía el varón. Y era imposible que el varón se quedara a hacer lo que era propio de la mujer. Porque para empezar, por maternal que pudiera llegar a ser un varón, pues no tiene senos para dar leche, ni tiene vientre para albergar durante 9 meses a un feto, a un ser humano. Ya, las diferencias sexuales, como dicen los franceses, son dignas de exclamar, vive la différence, viva la diferencia. Qué torpeza tan absurda nos salen ahora los partidos de izquierda con que tiene que haber equidad de género. Y que tiene que haber, por ejemplo, si son 100 senadores, y que 50 tienen que ser mujeres y 50 tienen que ser varones. Me lleva a la tristeza. Y que si son 500 diputados, tiene que haber 250 escaños ocupados por mujeres y 250 escaños ocupados por varones. ¿Y qué tal si los 250 varones son ineptos? Pues entonces que haya 500 mujeres. Y al revés, ¿qué tal si la mitad de las mujeres que ocupan un escaño son las ineptas? Pues que los 500 diputados sean varones. Es decir, la cosa no está en la diferencia de sexos. La cosa está fundamentalmente en la aptitud para la tarea que nos ha sido encomendada. El varón engendra, la mujer concibe. El varón casa con Z, la mujer cuida del hogar. El varón sale, la mujer se queda, se suele quedar. Es imposible combinar simplemente por la cuestión de estructuración del tiempo, sobre todo en las empresas actuales que son tan demandantes, suele ser imposible combinar una maternidad fecunda, una maternidad nutriente, con una ejecutiva de alto nivel que tenga el mismo nivel de eficiencia que un marido que no tiene que cuidarse,
que no tiene que enfocarse a la crianza de los hijos. Hay muchas cosas que discutir al respecto, pero sobre todo, el enfoque principal que le doy a este análisis de este impulsor es que la mujer, por ser mujer, no tiene que ser complaciente. Por supuesto, el hombre tampoco, porque muchas veces las mujeres, en una proporción mucho más reducida que el varón, incurren en el mismo error. Es que mi marido no me complace, es que mi marido no me da gusto, es que mi marido no me toma en cuenta, es que mi marido, y la queja, la retahíla de quejas. A ver, vamos a analizar realmente el impulsor. Se disfraza con el ropaje de la servicialidad, de la humildad y de la obediencia. Pero la verdad es que no es ni servicial, ni humilde, ni obediente. Es sumiso. Ofrece servicios, ofrece favores, ofrece prebendas, ofrece privilegios con un solo objetivo: no perder el afecto de quien se teme perderlo por no ser complaciente. Nadie tiene que tener miedo de perder el afecto de su pareja, de sus padres, de sus amigos, de sus hermanos, pero sobre todo de las personas más cercanas a su corazón. Nadie tiene por qué tener miedo de perder el afecto por no ser complaciente. Indudablemente, la servicialidad es una virtud, la humildad es una virtud, la obediencia es una gran virtud, ¿sí? Pero no lo es el ser complaciente en el sentido que lo planteo. ¿Cómo se define entonces el impulsor compláceme? Se define en el sentido de ser servicial, humilde y obediente en apariencia por miedo a perder el afecto de la persona que me exige serlo. Nadie debiera estar sujeto a esta maldición, a esta condición, como la anécdota que les conté hace unos minutos. No, pues todos los problemas que tengo con mi esposa se resolverían si ella fuera complaciente conmigo. Pues qué tipo tan monstruosamente desequilibrado, ¿no? Bien, este es el impulsor compláceme y vamos a hacer un breve espacio o un espacio tan suficiente como sea necesario antes de ver el siguiente, que es el sé fuerte, porque prefiero que agotemos el tema o profundicemos sobre el tema del compláceme, porque veo muchas inquietudes por ahí, comentarios que hay que atender, ya son 8 comentarios. Entonces, el que quiera preguntar, comentar, aclarar, adelante. Vamos a variar un poquito el orden de los factores porque el producto no se altera. ¿Quién quiere preguntar o aportar? Ricardo, adelante, por favor. Literalmente, esa es una cuestión que tengo. ¿Cómo diferenciar entre una persona verdaderamente servicial y alguien dominada por esto? O más bien, ¿cómo ser verdaderamente servicial sin caer en un compláceme? Ese es lo primero. Lo segundo, A la ver, ¿te respondo obediencia. esa? Va. Sí, porque para no juntar dos, te respondo a la Va. pregunta tal como va, de bote pronto. La distinción, la diferencia está en que el que no tiene el compláceme no teme perder el afecto de la persona a la que sirve. Entonces es servicial con alegría, es servicial por convicción, es humilde sin, sin alardes. Y la palabra obediente viene siendo aplicada sobre todo a los hijos. Cuando la mamá, por ejemplo, el papá nos pide un favor a cierta edad, sobre todo en la adolescencia, el adolescente es muy dado a hacer el favor o a quedarse callado o a no decir lo que piensa o lo que siente porque tiene miedo a perder el afecto de sus padres. Ese es un ejemplo brutal del compláceme. Si el adolescente o el joven o el niño aprenden a decir su punto de vista: oye papá, discúlpame, pero ahorita estoy estudiando, no puedo ir a llevar tu coche a tu taller.
¿sí? Perdóname, no puedo, estoy cumpliendo con un deber escolar. Y que lo diga con asertividad sería negarse al compláceme. Pero si por miedo a perder el afecto o a recibir un castigo, va y lleva el coche de su papá y pierde 1 hora o 2 por hacerle ese favor a su padre, evidentemente está sujeto al compláceme. Entonces, ¿cuál es el criterio fino? El grado de miedo que la persona sienta en el momento en que le es demandado algo o en el momento en el que esa persona siente que tiene que hacer algún favor o alguna acción, entre comillas, complaciente o realmente complaciente. Esa es mi respuesta a tu primera pregunta, Ricardo. Ok, en este mismo sentido, hay veces, digo, soy ingeniero de obra, etcétera, etcétera, y hay veces en que se necesita una orden tajante, ahorita, en este momento, etcétera, etcétera. Y eso también sucede en casa. ¿Cómo poder diferenciar entre un compláceme y una orden perentoria por necesidad? La orden perentoria por necesidad invariablemente ocupa una explicación en un líder o en un padre no autócrata. Si el líder o el padre es autócrata, da la orden perentoria, pero no da la explicación. Y tienes razón, durante mucho tiempo en la niñez y adolescencia de mis hijos di órdenes perentorias, ¿sí? Pero invariablemente explicando la razón. Por tal y tal y tal y tal motivo, porque conviene así, ya sa y acuyá, esto se tiene que hacer de inmediato y sin chistar. La inmensa mayoría de las veces recibí, después de la explicación racional, un sí, papá. Rara vez una rebeldía. Por eso estos dos factores invariablemente, y esto es una aportación para todo el grupo, invariablemente, si es una orden perentoria, tiene que ser sustentada por su grado de razonabilidad. Y no nada más porque lo mando yo, o como decía Luis XIV, ¿no? Por razones que guardo en mi real pecho. Al mismo tiempo que declaraba que l'état c'est à moi. ¿Qué es que la France c'est à moi? Yo soy Francia, ¿no? Como ahora el bulto de Palacio prácticamente define que él es México. Y que todos los que no estén de acuerdo con él, complázcanme. Tienen que estar de acuerdo conmigo o son unos traidores a la patria. Dicho sea de paso y de refilón. Bien, ¿cuál es tu segunda pregunta? ¿Te quedó clara la primera respuesta? La primera y la segunda. La tercera pregunta. Bueno. Ok, no siempre es posible dar explicaciones en el trabajo, ¿Cómo pero no? también aplica, también aplica Hay esto. ¿O reglas, hay reglas. Hay un reglamento interior de trabajo, hay procedimientos estandarizados. Mira, aquí está en tu contrato, está en el procedimiento. Yo usé mucho en las empresas de las que llegué a ser asesor, incluso empresas de primer nivel, en donde lo que hicimos para evitar justamente la rebeldía del obrero, del empleado, del ejecutivo medio, fue crear protocolos. Y los protocolos se crearon, fíjate qué interesante, con base en la experiencia de los obreros de línea, ¿no? Y de sus supervisores. Y una vez que se crearon los protocolos en los primeros 10 o 12 meses de trabajo, el nivel de obediencia a los protocolos llegó a ser asombroso, porque ellos habían participado en su construcción. Entonces, esa es una respuesta que yo te quiero dar con mucha respaldado por la experiencia profesional que tuve en empresas de cientos y aún miles de obreros, donde el problema de la rebeldía se resolvió con base en la creación de protocolos de trabajo en los que ellos participaron. lo Una digo empresa porque que no tiene estos protocolos, pues es una empresa poco desarrollada en términos de recursos humanos satisfechos, contentos, ¿sí? Es muy importante la creación de protocolos para que no se tenga que dar la obediencia ciega, sino la obediencia intencional y racional. Ok. Nada más como comentario, yo siempre fui un
un gerente de nivel medio, las pocas veces que fui empleado, gerente de nivel medio y medio alto, pero fui brutalmente rebelde ante órdenes que iban Irracionales. en contra órdenes irracionales o que iban en contra de la dignidad de los empleados Eso o es muy de... importante. Y déjame decirte que bueno que tocas ese concepto de dignidad, decirte que el compláceme atropella la dignidad de la persona. Lo vuelve un instrumento. Y no es un instrumento, es un ser humano, es una persona. Es un ser con dignidad. Y el compláceme instrumentaliza a la persona que por miedo lo trae dentro y lo obedece en su interior. Queda cosificada, queda reducida a la categoría de, no sé, hasta de animalito sometido y domesticado, ¿no? Como cuando tú le tronas los dedos a un perrito y el perrito pues no te pregunta por qué, ¿no? Y Sí, así y hay luego, multitud de machos que le truenan los dedos a la esposa y ella se queda callada. Qué ya, mal. el último comentario. Sé que es inclusive más grande que el tema, etcétera, etcétera, pero ¿y Sí. la obediencia religiosa? En la obediencia religiosa hay un factor que tal vez no estés considerando. El que entra a la vida religiosa, hace votos de obediencia, pobreza y castidad incondicionales. En el voto no dice, yo seré obediente únicamente si las órdenes que me dan son racionales. No. En el voto están incluidas las racionales y las irracionales, las justas y las injustas, las absurdas y las correctas. Ese es el voto. Allí no aplica lo que estamos hablando. Entonces, el que se mete a eso tiene que haber recibido una formación de muchos años en donde se le explica que los votos de la vida religiosa requieren una práctica heroica de la virtud de la humildad, porque en la mayoría de los casos se van a encontrar con superiores ignorantes, con superiores tontos, con superiores injustos y a veces con superiores que tienen las tres agravantes: tontos, injustos, ¿sí?, y hasta absurdos muchas veces, por no decir irracionales. Entonces, si te metes de sacerdote, pues ya sabes a qué atenerte. O de, no sé, de franciscano, de dominico, de lo que sea. Ya tienes que tener una clara concepción de que el voto de obediencia es ciego, no es condicional. Es como se lo explicaba yo hace unos días a una de mis nietas que tiene un particular rencor con su madre. Yo le dije, pues mira, mijita, el cuarto mandamiento no dice honrarás a padre y madre si tienes la mejor madre del mundo. Es incondicional. Exacto. No importa cómo sea mamá, cómo sea papá, cómo sea tu abuelo, tu abuela, el respeto que le es debido a tu madre es un derecho sagrado de ella, exclusivamente por ser tu madre, y está plasmado en la palabra de Dios. ¿Sí? Se tuvo que quedar callada. Ni modo, así es la cosa, ¿no? Los, Decían los viejos romanos, dura lex, sed lex. Traducción, dura es la ley, pero es la ley. las únicas las únicas dos condicionantes son que no vaya contra los mandamientos y que no vaya contra la caridad. Claro, pero aquí estamos Fuera de hablando ello, de honrar, fíjate. No estamos hablando de obedecer. El cuarto mandamiento no dice obedecerás a tus padres incondicionalmente. No, estamos hablando de un concepto muy diferente. sí, Honrarás. ¿Sí? Honrarás a tu padre y a tu madre. No estamos hablando de una obediencia ciega como es en el caso de los votos sacerdotales o monacales. ¿Sí? Bien.
Creo que con esto contesté tus preguntas, mi querido Richard. ¿Bien? Completamente. Excelente. Tenemos a Jorge Alberto, al participante que ya extrañábamos. Adelante, Jorge Alberto, ¿qué onda? Hola, Juan. Qué gusto Pues sí, verte. para comentar esto que estabas comentando de la obediencia, pues es también la responsabilidad del padre a honrar a su hijo, ¿no? A que las órdenes que dé lo dé con caridad y con justicia y con verdad, ¿no? Pues sí, No sé claro. cómo lo ves. Nada más que eh, hay otro mandamiento que no está en el Decálogo, pero que existe en la Biblia y que es contundente. Dice, padres, no desesperéis a vuestros hijos. Y se extiende con órdenes injustas, con caprichos personales absurdos, con liebres sacadas de la chistera. No se vale. O sea, la Biblia legisla la actitud de los padres hacia los hijos, ¿sí? Respecto de no desesperarlos con órdenes injustas, contratos preferenciales, como cuando se tiene un hijo favorito por encima de otro, en detrimento del resto de la prole, ¿no? ¿De acuerdo? Y esto se da mucho en nuestra cultura. El papá y la mamá, los dos, suelen cometer el gravísimo error de hacer sus favoritos a los niños complacientes. Pero los niños complacientes suelen ser terriblemente astutos, ¿sí? Listos, porque ya saben que si son obedientes, tendrán el dulce, el premio, el privilegio, la salida, la complacencia del papá o de la mamá, el apapacho cuando menos, y entonces buscan la manera de complacer, lo cual es evidentemente otro impulsor al fracaso. Porque si esos niños crecen, como es muy probable, si es que no se mueren antes, y este modelo de conducta tratan de aplicarlo con algún jefe inteligente, maduro, equilibrado, pues este jefe no va a pescar el anzuelo y le va a decir, no, 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 haz tu trabajo, el que te toca hacer y punto, ¿no? No me vengas a mí con arrumacos y con sobornos, porque aquí la ley aplica parejo para todos. Que es una de las cosas que el impulsor compláceme no se considera. Y entonces el que tiene el compláceme, pero al revés, o sea, no el que exige compláceme, sino el que busca ser complaciente, es otra forma muy neurótica de comportarse en la vida, ¿no? Es el barbero, es lo que los franceses llaman el flatteur, es decir, el adulador en castellano. Y el adulador busca complacer al poderoso, busca complacer al que tiene un mayor puesto jerárquico en la empresa, y obviamente es otro tramposo que no tiene de ninguna manera arrendadas las ganancias, sobre todo en un medio ambiente en el que pudiera ser competitivo, inteligente, que se basa en la meritocracia y no en andar por ahí de complaciente. Cosa que es muy de la subcultura mexicana. El ser barbero, no, bueno. El ser, adulador. El Pejelopóstil está rodeado de aduladores que lo mantienen allí y que no le dicen la verdad. Me decía esta misma persona, si tú supieras, Juan, el pánico que le tenemos a AMLO. Yo le corregí, le dije, no es AMLO, es malo. Bueno, como tú quieras. Malo, pues. Es un miedo cerval. Es un miedo paralizante. Entonces, ¿cómo se ejerce el poder en este país? Con el compláceme. Y si no me complaces, eres un maldito traidor a la patria, porque no me complaciste. ¿Sí? Esto es la realidad a la que estamos sometidos 128 millones de mexicanos, lo queramos o no. Y vamos a tener que buscar la manera de sacudirnos a este monstruo, porque si no se va a perpetuar hasta que se muera. ¿Sí? Bien, tenemos la manita levantada de Luz Vizcaya.
Adelante, Luz, sobre este mismo tema, antes de continuar con el resto de los impulsores, y luego, no sé si Jazz levantó la mano, parece que sí. Primero Luz y luego Jazz. Adelante, Luz. Sí, doctor, yo tengo una anécdota, porque también uno aprende de eso y la recordé cuando tendría yo creo que como unos 8 años, tengo un año, y precisamente sobre no ser honesto, recuerdo que mi papá llegó con 2 pares de zapatos nuevos. Ellos nos compraban zapatos como casi cada año, ¿no? Entonces, llegó con 2 pares de zapatos de una oferta que encontró en algún lugar de esos que ponían en canastillas. Horribles, 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 ¿no? Entonces, llegó, nos habló a mi hermana y a mí y nos dice, miren lo que les traje. Yo lo vi tan contento y tan emocionado en ese momento que yo no quise, o sea, como que herirlo, ¿no? Pero si yo hubiera sido honesta, pues estaban horriblísimos los zapatos. Y mi hermana, por el contrario, pues sí dijo, ay no, ni loca, esos zapatos están horribles. Y se dio la vuelta y se fue. Y mi papá todavía me preguntó, hija, ¿de veras te gustan? Y le dije, sí, papi, muchas gracias. Dice, pues quédate con los 2. Entonces me acordé de la anécdota que pues ni modo, y sí, los tuve que usar hasta que me los acabé, y por cierto, pues no se acababan, por más que los raspaba, no se hacían feos. Muy bien, muy buena tu anécdota. Y una aportación valiosísima de nuestro amigo Gustavo Pérez, que nos regala la epístola a Efesios, capítulo 5, del 21 al 32, y su comentario por demás valioso es: hay que leer todo para no sacarlo de contexto. Porque muchísimos sacerdotes, muchísimos papás, muchísimos machos sacan de contexto uno de los versículos de esta maravillosa carta, que me voy a dar el lujo de leerla completa, como dice Gustavo, porque es un llamado del amor según el plan de Dios. Es un llamado al amor según el plan de Dios. Dice: sean dóciles los unos a los otros por consideración a Cristo. Las mujeres a su marido como si fuera el Señor, porque el varón es la cabeza de la mujer, como Cristo lo es de la iglesia y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres deben ser dóciles en todo a su marido. Pero, aquí viene lo fuerte, maridos, amen a su esposa como Cristo amó la iglesia, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga, ni ningún defecto, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. Ahí va el misil. El que ama a su esposa, el que ama a su esposa, se ama a sí mismo. Nadie menosprecia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la iglesia, por nosotros que somos los miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán uno solo. Así completita. Gracias, Gustavo. No hay más que aplaudir, con el Estadio Azteca a reventar. ¿Bien? Buenísimo, buenísimo, sí. Magnífico. Y el comentario de Angélica dice, bueno, ella hace una pregunta: ¿cómo podemos catalogar a una persona que, ya sea un paseo, misa, cita de doctor, etcétera, o pedir que se le haga alguna compra, siempre lo pide con exigencia y a gritos e impaciencia? ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues lo acabo de decir. Si es varón, dile: pues mira, Fernando, te recuerdo que tanto monta tanto Isabel como Fernando, y a mí ni me gritas ni me maltratas, porque
Si me amas, me tienes que tratar como dice la Biblia, como dice la carta a los Efesios, como te tratarías a ti mismo. Con delicadeza, con ternura, con respeto, buscando tu salud y conservando tu dignidad. Así exijo que me trates a mí. El valiente lo es hasta que el cobarde quiere. ¿Cómo podemos, pregunta Raúl Ríos, explicar la obediencia entonces a nuestros hijos? Es que la obediencia no es una obediencia ligada, reñida con la racionalidad. ¿Sí? Al contrario, la obediencia va, Raúl, profundamente unida a la racionalidad con la cual el papá, la mamá de mayor experiencia, conocimiento, edad, saber y gobierno, piden obediencia a sus hijos. Entonces, insisto mucho en esa fórmula. Desde que el niño empieza a comprender, que es mucho antes de lo que ustedes crean, tenemos que dar explicaciones. Tenemos que dar crear en ellos la virtud de una obediencia inteligente, una obediencia racional. No se trata de que obedezcan simplemente porque somos los papás, no, sino porque el papá es razonable, inteligente y sobre todo educador para la libertad. Si tú acompañas la orden con una explicación plausible a la edad del chico, no estás desarrollando en él el impulsor compláceme, estás desarrollando en él la virtud de la obediencia, porque la obediencia, para ser virtud, tiene que ser una virtud, una obediencia inteligente, que no es la del cura que hizo el voto, que ya expliqué. Bien. Manita levantada de Alexis. Adelante, Alexis, sobre el punto. Sí, la duda de hasta dónde, de cómo era la obediencia para explicarle a los niños. Me ha quedado claro, sin embargo, yo a nuestro hijo le doy siempre explicaciones, pero no sé si hasta qué punto está bien dar la explicación sin caer en dar una explicación de más y que él tenga información que tal vez no sea necesaria. No, por eso es una explicación racional. Y lo racional es ni muy, muy, ni tan, tan. Al ser racional es virtuosa. Y como dijimos que es una virtud, el justo medio entre dos extremos. Entonces, no es una explicación escueta e incompleta e insuficiente, y tampoco es una explicación puntillosa, excesiva y obsesiva. Es una explicación suficiente a la edad de comprensión de quien la recibe. Ahí está el justo medio. Perfecto, gracias. Muy bien. Tenemos sobre el mismo tema un comentario valiosísimo que nos hace Luz Vizcaya. ¿La infidelidad del matrimonio es una forma de deshonrar a los padres? Pues sí, claro que lo es. Y un comentario de nuestra buena amiga Karen desde Colombia. Te saludo, Karen. Incluso esa obediencia racional les forma el criterio. Claro. Fíjate, Alexis y Raúl, la explicación racional ayuda en los hijos a formarles el criterio. Para que ellos solitos, en un momento en el que no está papá, en el que no está mamá, en el que no está un maestro o un superior, decidan, con base en la explicación que una vez me dio papá, mamá o quien sea, lo que conviene hacer es tal cosa. ¿Sí? Yo me acuerdo que a partir de los 13 o 14 años, la cantidad de cosas que a mí me tocó resolver solo, lo pude hacer, y muchas veces mi mamá me preguntó, ¿y cómo le hiciste, hijo? Pues me acordé de lo que me dijiste. O mi papá, ¿y cómo le hiciste, chamaco? Pues me acordé de tus consejos de hace 3 años o de lo que me dijiste hace 8 días. Nos forma el criterio. Bien, tenemos a Yasmín. Adelante, Yas. Sí, gracias, doctor. Sí, tengo. Hay tanto que hablamos hoy, pero yo quisiera darles 2 experiencias
de lo que usted nos dijo hoy, de que no llevemos a los extremos la educación. Claro. Entonces, en mi caso, cuando mis hijos eran adolescentes, yo ya me había divorciado de un matrimonio abusivo y mis hijos estaban en la edad de que se iban a los 15 años, claro, era en provincia, en México, en Durango, y quedábamos a una hora que iban a regresar. Pero ellos y yo siempre tuvimos una comunicación, gracias a Dios, excelente. Entonces, ellos de pronto decían, mamá, la fiesta está buenísima, déjanos quedarnos unos 30, 40 minutos más. Y pues yo decía, pues ok, ¿para qué les digo? Véngase ahora mismo. Pues quédense, pues ni modo. Y por ejemplo, una amiga, bueno, no, una hermana, que era súper estricta, que tenía hijos de la misma edad y que se iban a la misma fiesta. Y si ella llegaban 5 minutos tarde o llegaban 40 minutos tarde, les caía la misma ley, pero terrible, a la quinta potencia. Entonces en algún domingo, porque eso era los sábados, me dijo, ya no te entiendo. ¿Por qué mis hijas me reclaman que tú con tus hijos no peleas? Le digo, mira, cada maestrito tiene su librito. Tu librito es el bueno y el mío también. Pero yo amo a mis hijos y yo amo mi relación con mis hijos y voy a negociar siempre. Pero no era así como que fueran 20 minutos, o sea, caramba. Es mejor, bueno, en lo personal, tener una buena relación que por 30 minutos, que ya me avisaron, porque yo les decía a mis sobrinas, avísale a tu mami. No, tía, ¿para qué? Ella de todos modos se va a enojar. Entonces, a eso es a lo que yo llamo llevar a los extremos. Claro. No hay que llevar a los extremos, igual en el matrimonio. No ser tan definitivo. Si tú no estás aquí a las 5 de la tarde porque vamos a ir de compras, estamos en problemas. No, es decir, mi amor, yo voy a estar lista a las 5 de la tarde. Y si él te dice, mi amor, estoy un poquito tarde, se me complicaron las cosas, ok, pero sé consciente. Sí, ok. Y hay una reciprocidad. Cuando nosotros demandamos de una manera amorosa, recibimos una respuesta amorosa. Esa es mi opinión, doctor. Magnífico, Jazz. Muchísimas gracias. Volviendo al tema, nuevamente lo había pasado por alto. Nos dice Karen, Juan Bosco, entonces, ¿cómo se explica la palabra donde dice mujeres sométanse a su marido? Bueno, espero ya que haya quedado muy claro al haber leído completa la epístola a los Efesios. A ver, yo voy a poner algunos cuadros que escucho todos los días en mi consulta. Vamos a imaginar una mujer muy católica que recibió la enseñanza literal así: mujer, sométete a tu marido. Y entonces él llega frecuentísimamente, o la mayor parte de las veces, por no decir todas, a exigirle estar sexualmente con ella, sin ningún preámbulo, sin ternura, que es el principal afrodisíaco para una mujer, en posiciones denigrantes y con una frecuencia y una brutalidad, y además exigiendo sometimiento. Que la mujer entonces, por seguir la palabra de Cristo, ¿se tiene que someter a esta bestia? ¿A este psicópata? La respuesta es no. Porque el criterio es, como lo dice Efesios: maridos, amen a su esposa como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Y aquí viene lo más contundente. Del mismo modo, Karen, del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo.
Entonces, si el marido no ama a su esposa, ella tiene derecho a defenderse. Como cualquier ser humano tiene derecho a la legítima defensa. Tiene derecho a decirle no si no hay ternura, no si no hay preámbulo, no si no hay besos, no si no hay apapachos, no si no hay disposición de mi parte por dolor de cabeza, por enfermedad, por periodo menstrual, porque los niños nos pueden por lo que sea. Entonces, sacar de contexto esto de mujeres sométanse a sus maridos es un arma mortal. Terrible. Que obviamente muchísimos machos utilizan para aplicárselas directas a sus esposas y hacerlas sentirse insumisas, rebeldes y que rompen con el credo católico por no ser sometidas como lo manda la palabra de Dios. No, señores, no, señoras. Aquí está clarísima. Una de las grandes herejías que cometen los protestantes, sobre todo, y en las cuales incurren infinidad de varones católicos, es en el brutal error de arrancar de su contexto una frase del Evangelio. ¿Sí? Entonces, eso de mujeres sométanse a su marido fuera de contexto es una bestialidad. Está para ser rechazada del modo más católico y contundente posible. Ya expliqué con claridad esto. Karen, si tienes alguna duda, no tengas empacho en explicármelo. Todavía tenemos unos minutos antes de dar por concluida la sesión, pero lo que acabo de decir es la respuesta exegética correcta que he aprendido en mi experiencia profesional y por supuesto también en mi formación como teólogo, insistiendo en que el peor error consiste en sacar las frases bíblicas de su contexto general, como acontece con ese parrafito del sometimiento de la mujer. Bien, ¿alguna pregunta sobre el punto, Karen o quien sea? Nos quedan unos pequeños minutos. Pues vi por aquí a Carla Gama, no sé si a Carla o a Hugo. Adelante. Hugo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Dios bendiga a todos ustedes. Mire, doctor, tengo aquí en mis manos este libro. Me parece una genialidad de el teólogo y filósofo Peter, no sé cómo pronunciarlo, Kwasniewski. Se llama La verdadera obediencia en la Iglesia, guía de discernimiento para tiempos recios. Con referencia a las preguntas que hacía, hay un triángulo que les compartió Carla en el libro. Hay tres elementos, o sea, solamente hay tres, digamos que, estatus mayores de la pirámide que se llama obediencia absoluta, que es a Dios, a la ley eterna de Dios, es decir, a Dios mismo, a la ley de Dios revelada, que incluye la liturgia, y a su ley natural. Todas las demás, por ejemplo, la jerarquía de la iglesia, los derechos civiles humanos, las reglas de la familia fijadas por los padres, y las reglas y normas de asociaciones voluntarias, la obediencia es condicional, que debe estar cimentada en la confianza, la legítima subordinación y el mantenimiento del bien común de la iglesia. Entonces, la obediencia es obediencia ciega o absoluta debería ser única y exclusivamente a Dios, a su ley revelada y a su ley natural. Es lo que plantea este filósofo. Magnífica aclaración. Entonces, este libro, de hecho, Oye, mándanos una foto, por favor, toma una foto y me la mandas. Y yo la distribuyo lo más posible para que, pues, todos los que puedan adquirir el libro lo hagan y lo estudien y lo lean, porque obviamente tiene un valor extraordinario, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. De hecho, viene aquí prologado, un comentario por el obispo Athanasius Schneider. De hecho, está bastante interesante porque él ha escrito muchos libros, este autor es estadounidense, en referencia a la obediencia y sobre todo a la tradición, ¿no? En la Iglesia Católica. La verdad está bastante interesante, Doc. Yo se los recomiendo. Ahorita lo pude conseguir en español porque está en inglés, en realidad, pero lo mandé traer prácticamente de Estados Unidos. Entonces, vale la pena, la verdad, sobre todo en estos tiempos de mucha confusión. Claro. Magnífica aportación que te agradezco en el alma.
Ahí Carla puso la foto de la pirámide para que lo analicen, pero en realidad vale la pena leer un poquito más para entender esa pirámide. La verdad es que el tratar de entender esta obediencia, pues hay que irse un poquito más y estudiar más allá todavía de lo que quizá... De lo que aparentemente es. Sí, así es. Muy bien. Así es. Hay que, de hecho, leer el catecismo a la perfección y el derecho canónico. Sí, pero ¿no? sobre todo la exégesis. Uh-huh. La exégesis que hacen autores como él sobre un tema tan duro en estos tiempos tan duros, ¿no? Uh-huh. Sí, así es. Entonces, pues Dios los bendiga a todos. Muy bien. Y ahí se los ponemos. Estupendo. Y bueno, pues todavía nos queda un tiempo, nos queda un rato, de acuerdo a la duración de la sesión, para, si ya no hay ninguna pregunta, observación o comentario sobre el impulsor compláceme. Si no la hay, pasamos ya al impulsor sé fuerte. ¿Puedo pasar? ¿Nadie quiere hacer algún comentario o lo que gusten sobre el anterior? Bien, continuamos entonces con el impulsor sé fuerte. ¿Qué es o en qué consiste el impulsor sé fuerte? El impulsor sé fuerte es posiblemente el defecto más grave con el cual muchísimos papás varones intentan educar a sus hijos, con expresiones como no te rajes, no seas vieja, lo cual implica una misoginia velada muy profunda, no seas marica, no seas collón, no seas cobarde, aguántate las lágrimas, o como yo escuché cuando era niño, aguántate esas lágrimas para cuando yo me muera, los valientes no lloran, solo los cobardes chillan, los hombres no lloramos, así que cállate, trágate lo que sientes, ofréceselo a Dios, y una serie de errores gravísimos que desgraciadamente, en los cuales desgraciadamente hemos incurrido muchísimos de nosotros. A mí me gustaría que cada uno de ustedes pensara y lo pusiera en el chat si es que su respuesta es negativa. ¿Quién puede afirmar, yo nunca les he dicho a mis hijos, no llores? Yo nunca les he dicho a mis hijos, cállate, ya no llores, deja de llorar. Yo nunca he inhibido las emociones de mis hijos. ¿Quién podría decir, yo soy así? Nunca he inhibido las emociones de mis hijos. Escríbalo por favor en el chat para hacer una colección de votos y darme cuenta de cómo anda de caliente el bote de camotes. Por favor, ¿sí? Y no se trata de poner, yo sí les he dicho que no chille, que se callen, no. Aquí estamos preguntando de manera positiva, ¿quién no ha cometido ese grave error de inhibir verbalmente o con alguna actitud la emoción de los hijos, sea la que sea? El llanto, el miedo, la alegría, la ira, cualquier otra emoción. ¿Cuál es el impulsor sé fuerte? Bueno, primero lo voy a explicar y luego lo analizo con mayor amplitud. El impulsor sé fuerte es introducido hábilmente con el pretexto de sembrar la virtud de la fortaleza. Pero ojo, no tiene nada que ver con la virtud de la fortaleza, aunque el nombre se le parezca. El impulsor sé fuerte no contribuye a crear en nuestros hijos la virtud de la fortaleza. Más bien, tiende a crear en ellos una fragilidad emocional que puede llegar a ser de corte neurótico, de mucha labilidad y debilidad emocional y de muchísima inseguridad en sí mismo. ¿Por qué? Porque quienes no lloran, fíjense por favor el concepto, quienes no lloran vierten hacia adentro todas las toxinas que deberían arrojar hacia afuera junto con sus lágrimas. Si alguno de ustedes me dice, es que yo no puedo llorar aunque quiera,
es que yo no puedo llorar aunque me sienta triste o muy afectado por algún acontecimiento, seguramente tiene clavado este par de banderillas en el corazón, no en la espalda, en el corazón. Repito el concepto para que lo graben, por favor, incluso anótenlo si es que tienen en qué anotarlo. Quienes no lloran vierten hacia adentro todas las toxinas que deberían arrojar hacia afuera junto con sus lágrimas. Numerosos experimentos han demostrado que si las lágrimas son producidas por cortar de cerca una cebolla, carecen de toxinas. Son simplemente agua con sal, inocuas. Pero cuando las lágrimas son el resultado de emociones básicas, positivas o negativas, están cargadas de sustancias tóxicas, secuelas de la adrenalina, que deben ser expulsadas hacia el exterior por la vía normal. ¿Cuál es la vía normal? Los ojos al llorar. Cuando son lloradas hacia adentro, atacarán sin misericordia los órganos y las funciones más débiles del organismo, causando verdaderas catástrofes en la salud y a veces incluso matando al fuerte, porque en realidad el que tiene este impulsor clavado en su educación, en sus paradigmas, en sus ideas, en sus recuerdos, en su forma de ser, en realidad es frágil. Es duro, pero es frágil. El mejor ejemplo que nos podemos imaginar de algo que es duro pero frágil es el de un cristal. El cristal es muy duro, pero es terriblemente frágil. Hasta un pajarito a gran velocidad lo puede romper. Aquí en la casa ha sucedido que un pájaro se estrella contra el ventanal de la sala o del comedor y ¡puf!, queda la grieta y el hoyito en el cual se estrelló el pajarito. ¿Por qué? Porque a pesar de la dureza y a pesar del grosor de 5 milímetros, de medio centímetro, es un material muy duro, pero muy frágil. Entonces, ¿cómo es una persona que ha introyectado a lo largo de su vida el impulsor C fuerte? Es una persona dura, pero frágil. ¿Ante qué está su fragilidad? ¿O por qué es frágil? Porque es fácilmente víctima de los efectos letales, muchas veces de los efectos malignos, de los efectos patógenos que pueden representarle las toxinas que no lloró, porque junto con las lágrimas salen toxinas, junto con las lágrimas salen endorfinas. Por eso es tan rico llorar, porque después de un buen llanto nos sentimos tranquilos, relajados, desahogados y hasta contentos por haber desarrollado la capacidad de expresar la emoción, sobre todo la tristeza, que es la que más lágrimas produce, la tristeza. En segundo lugar, la ira. En tercer lugar, el miedo. Y a veces la alegría también puede producir alguna cantidad de llanto. También de alegría se puede llorar. Y también de tristeza se puede reír. Claro, el que se ríe cuando está triste, pues sufre un trastorno emocional que puede llegar a ser muy grave, porque es una inversión de la energía psíquica que debiera manifestarse literalmente con la emoción que realmente se está sintiendo. No con la risa, sino con la tristeza manifestada con palabras o con llanto. ¿Cuál va a ser el órgano más afectado por el impulsor C fuerte? Bueno, pues en nuestra cultura el órgano más afectado es el corazón. El corazón, sí, la víscera cardíaca. El corazón es las personas que sufren el C fuerte fácilmente se pueden morir de un paro cardíaco antes de los 55. Eso dicen las estadísticas. Tengo un dato.
un dato duro que a mí me tocó vivir muy de cerca. Cuando yo fui asesor de Pemex, entre los años 2000 a 2010, 2011 para aproximadamente, antes de que llegara Peña Nieto, cuando llegó, yo fui asesor de Pemex, y una de las cosas, uno de los problemas que con más frecuencia me tocó afrontar fue el hecho de que una gran cantidad de ejecutivos, jóvenes de 40, de 45, 50, caían fulminados caminando por los pasillos de la torre ejecutiva, de pronto, ¡pum!, al suelo y a la enfermería. Y pocos salvaron la vida, porque la mayoría de ellos eran incapaces de manifestar ninguna de las emociones naturales del ser humano. Ahorita vamos a hablar de cuáles son las emociones naturales de todo ser humano y cuál es su manejo inteligente, tanto por parte de quien siente la emoción como por parte de quien la ve en otro, particularmente si es el cónyuge y desde luego principalísimamente si son los hijos. Entonces fui testigo de un promedio de más o menos unas 10 muertes por año entre la clase ejecutiva de Pemex, y llegó a ser un problema que requirió la intervención profesional de psicólogos, de neurólogos, de psiquiatras, de médicos para buscar la causa raíz. Y en una tesis que yo desarrollé, que fue muy aplaudida y muy bien recibida, demostré con cifras, datos, exposiciones y demás, con razones de orden científico, que el hecho de que en Pemex estuviera prohibida la manifestación de las 5 emociones básicas, sobre todo del miedo cerval que el jefe infundía al subordinado, el nivel 45 al 44 y al 43, y así en cadena hasta el nivel 1. O sea, la cultura del miedo estaba provocando decesos que se hubieran podido evitar de no haber sido esta gran empresa víctima de la cultura del miedo. Lo puedo contar porque después se publicó en varios periódicos de circulación nacional, se conoció el dato y no estoy violando ningún secreto profesional, sino contándoles algo a toro pasado y con toda la libertad de podérselos comunicar. Con este ejemplo entonces resalto que toda emoción requiere un manejo inteligente. Por eso hablamos de lo que es inteligencia emocional. En pocas palabras, para no colgarme respecto de nuestro tiempo, pero ser suficientemente explicativo y aún dar margen a que muchos puedan preguntar, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos a don Gustavo Pérez, que nos dice: mi padre falleció a los 57, seguramente mis abuelos lo educaron con ese impulsor, su hermano murió a la misma edad. Claro, y yo tengo 80 y vieran qué a gusto me la paso cuando lloro y tengo que llorar y lloro. Es de una salud impresionante, es un hecho saludable el poder llorar, el poder reír, el poder manifestar la indignación cuando se siente, la ira cuando se siente, claro, con la limitante de no ofender a nadie, ¿no? La salud integral del ser humano pasa por la manifestación de nuestras emociones. ¿Qué se tiene que hacer con el miedo? Sacarlo. ¿Qué se tiene que hacer con un niño que tiene miedo? Bueno, quiero decirles algo que tal vez nunca vayan a olvidar. Usen un tirabuzón. ¿Para qué sirve un tirabuzón? Para extraer un corcho, ¿no? Y cuando extraes el corcho, pues puedes escanciar el vino. Bueno, pues el tirabuzón es como el facilitador. Llora, mijito, dime qué tienes,
¿Qué te sucede? No te voy a criticar, te voy a escuchar. No importa qué me tengas que decir, tú habla, yo te comprendo, yo te entiendo. Podré estar en desacuerdo con algún error que hayas cometido, pero voy a estar a tu lado porque no basta con decirte lo que tienes que hacer. Es muy importante que yo te acompañe en lo que sientes. Hay que buscar la manera de que nuestros hijos tengan la confianza de manifestar la ira, el miedo, la alegría, la tristeza y la ternura. Miedo, alegría, tristeza, ira, ternura. Cuando un niño siente la necesidad, siente la libertad de expresión, sobre todo del miedo, o de la ira, o de la tristeza, es un niño sano. Es un niño emocionalmente inteligente. Y va a crecer con una inteligencia cada día más en extinción, que es lo que se llama inteligencia emocional. José Palazuelos me pregunta, ¿pero el berrinche, se debe dejar correr también? Por supuesto que sí. El berrinche, simplemente te vas de la habitación y que el escuincle se azote solito contra el suelo si quiere. Lo más probable es que si tú te vas, no tarde ni 10 segundos en calmarse. Pero si vuelves a entrar, volverá a manifestar el berrinche. De hecho, hay un video que circula por ahí en YouTube, graciosísimo, en donde el niño se tira al suelo y hace un berrinche sensacional a la vista de la madre. Cuando la madre se va, el niño voltea, ¿no? Se calla. ¿Dónde estará mamá? Pero calladito. La mamá se vuelve a asomar, ¡ya! Otra vez se vuelve a tirar al suelo, y esto 3 o 4 veces. El berrinche hay que dejarlo fluir. Si no lo dejas fluir, amigo José Palazuelos, José Carlos, lo vas a hacer más berrinchudo, porque estás impidiendo uno de los grandes aciertos de la psicología moderna, no posmoderna, de la psicología moderna realista de la que yo soy representante en México, y es que a la ira de un adulto, de un niño, de un adolescente, de cualquier persona, solo hay un remedio: dejarla fluir, dejarla pasar, dejarla que se desinfle, sin estar presente, sin hablarle, sin buscar persuadirlo, sin buscar hablarle, sin buscar convencerlo, sin buscar incidir en su ira. Déjalo fluir. Si puedes, vete de la habitación. Y si estás encerrado en la misma habitación y no tienes a dónde ir, pues quédate en silencio y voltea a ver el techo, voltea a ver el foco, voltea a ver las paredes o cualquier otro objeto, y no te involucres con el berrinche, la ira o la agresividad de quien se trate. De quien se trate. ¿Sí? Esto aplica para evitar grandes reyertas conyugales y aplica para evitar graves errores educacionales. Porque el niño berrinchudo al que se le llama la atención por ser berrinchudo, aprende que así obtiene con sus berrinches toda la atención del padre. Dejarla fluir sin estar presente y sin buscarlo, hasta que esté tranquilizado, realmente tranquilizado. Hasta entonces se reanuda el diálogo amoroso como si nada hubiera pasado. Poco a poco el niño va a aprender qué es lo que recibe, cuando hace berrinches. Nada, una canasta vacía. Una canasta vacía. Y ya hay un error todavía peor al procurar que se calle y deje de hacer berrinche, y es darle unas nalgadas, porque entonces lo que el niño va a aprender es que con sus berrinches lo que va a obtener
son caricias negativas. Y todos los niños del mundo y todos los seres humanos del mundo preferimos una canasta llena de espinas que una canasta vacía. Así que sobre advertencia no hay engaño. Pregunta José Carlos: ira, miedo, alegría, ternura y tristeza. La tristeza es otra de las emociones básicas. Ira, miedo, alegría, ternura y tristeza. ¿Qué hay que hacer con la tristeza? Acompañarla. Acompañarla. No importa cuál sea el motivo de su tristeza, porque el motivo de la tristeza generalmente es un motivo subjetivo. Es algo muchas veces intransmisible. Es algo que no se puede externar, el motivo de la tristeza. Al menos no se puede externar con toda la fuerza, la precisión y la amplitud con la que la persona los está experimentando. ¿Qué se hace con, ya dije, con el miedo? Se extrae. Con la tristeza se acompaña. A la alegría se le vivifica, se le aplaude, se comparte. Con la ira, a la ira se deja fluir. Y la ternura se corresponde. Y si puedes corresponder a la ternura con un gesto todavía más tierno, digamos, si te da un beso de intensidad 9, pues tú dale un beso de intensidad 9.1 o 10. Si te da un abrazo del oso, pues tú puedes darle un abrazo de oso y medio. Si te dice una palabra de halago, pues tú dile 2. Normalmente es la manera de fincar relaciones interpersonales de altísimo nivel de calidad, con una correspondencia a la ternura de alto impacto. Bien, pues con esto termino la exposición del Sé Fuerte y entramos a las manitas levantadas. Aquí tenemos a Maru Vargas. Adelante, Maru. ¿Qué nos tienes que preguntar? Sí, mi pregunta es si nos puedes plantear rápidamente la diferencia entre emociones y sentimientos. Sí, cómo no. La emoción es momentánea. Puede durar unos segundos, unos minutos, pero no es muy larga. El sentimiento puede tener meses de duración, años de duración. Un sentimiento de desprecio, un sentimiento de rechazo, un sentimiento de rencor, puede durar muchísimo tiempo y convertirse en una pasión desordenada. Entonces son 3 elementos. La emoción, que es de corta duración, el sentimiento, que puede ser de larga duración, y la pasión, que puede durar toda la vida. Claro, hay pasiones buenas y hay pasiones perversas, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, cuando el sentimiento de rechazo se convierte en odio, o el sentimiento no sé, resentimiento contra la madre se convierte en la decisión de no volver a verla. ¿Por qué? Porque pues, la madre fue muy cruel a lo largo del desarrollo de la criatura, o muy incongruente, o muy poco accesible, y entonces ese sentimiento se puede profundizar por el resto de la vida de la persona. Y entonces ahí ya se requiere una intervención profesional para poder liberar a la persona que tiene esa pasión malsana de algo que en el fondo la está destruyendo. Pero todo empieza con entender que las emociones se tienen que, si es ira, déjala fluir. Si es tristeza, acompáñala. Si es miedo, extráelo. Si es alegría, apláudela. Si es ternura, correspóndela. Caray, es tan sencillo. Sí, y es ahí donde las emociones que no se manejan bien despiertan sentimientos de larga, o sea, de larga duración, que incluso pueden llegar a constituir, por ejemplo, si la tristeza no fue acompañada,
por las personas más importantes de mi vida, se puede llegar a generar una depresión endógena, con una base de una profunda tristeza. Mi mamá nunca me quiso escuchar, mi papá siempre me criticó, mi papá nunca me comprendió, nunca me escuchó, nada más daba órdenes y se iba. Y eso genera una tristeza que puede ser demoledora. Bien. Okay. Y Gracias. puede generar el impulsor C fuerte. Y entonces el hijo ofendido por un padre autócrata y estúpidamente formado emocionalmente puede generar un hijo peor que él. Y entonces la cadena de padres, hijos, nietos, etcétera, se puede prolongar per secula seculorum, y qué trágico, ¿no? Bien. Gracias, Maru. Tenemos la manita levantada de doña Berenice. Adelante, Berenice, te escucho. Hola, buenas noches. Mire, le quería preguntar, por ejemplo, en el caso de mi niño de 3 años, Sí. ¿por qué actuará de que si me jala el cabello y se ríe mucho? Y lo regañamos por algo que hace, una travesura, y no hace caso y no entiende y se empieza a carcajear, o sea, no entiende la de que estamos molestos y que no lo debe hacer, sino que lo vuelve a hacer más repetido. Y le decimos, no, de esa manera, incluso hablando yo normal con él, pero se ríe mucho. Y digo, ¿por qué se ríe si estoy bien molesta y no entiende que no debe de hacerlo de esa manera? Uy, ahora sí que me la pusiste difícil. Ya. Muy difícil. En mis 61 años de vida nunca había conocido un niño con esa reacción tan extraña. ¿En serio? Así que, mi querida Berenice, por el momento lo único que te puedo decir es que no sé. Me siento profundamente desconcertado. Habría que conocer la causa raíz de su risa. Y Porque desde chiquito, perdón, sí. Perdón, ¿desde chiquito qué? Mi esposo es muy impulsivo, la verdad es muy agresivo en su forma de actuar, de expresar, sube mucho la voz. Yo sí soy en cuestión de que sí alzo la voz cuando ya me impacienta porque toma actitudes o no me hace caso, pero nunca le he dicho groserías nunca, o sea, no, mi trato para él nada de palabras que no sean las adecuadas ni nada de eso, sino que desde chiquito mi esposo cuando se enojaba así mucho, él se reía también como que lo veía y se ponía a reírse de él. Y no se ponía como asustado así, sino como que o se iba y ya como que se ponía así como que sonreír, se me hacía muy raro. Y ahora lo hace, me jala el cabello, yo me enojo mucho y se ríe. Oh, pues es que mira, el factor que me da cierta luz es la agresividad de tu marido, ¿no? La agresividad puede formar en el niño lo que se llama una formación reactiva, que es un mecanismo de defensa muy conocido desde la época de Freud. Te hablo de hace 130 años. La formación reactiva puede ser la explicación defensiva ante el hecho de un papá tan agresivo como de hecho yo sé que lo es. Pero fuera de esa explicación, por el momento no encontraría otra y me gustaría que cuando nos veamos a escala privada, pues lo podamos platicar y comenzar a buscar una solución. ¿Sí? Pero es algo bueno o malo en su actitud. No, es pésimo. Lo pésimo está en que no haga caso. Okay. Y mientras tenga un papá agresivo, te juro que no va a hacer caso. Ok. Sí, porque la reacción del niño, la reacción defensiva, es la risa y la rebeldía. Exacto, sí es rebeldía, sí es cierto. Porque no, incluso con él le dice y no lo hace adrede, hace las cosas. Es que mira, mientras tu marido no tome cartas en el asunto y no acepte formarse como padre, tu hijo tiene todas las de perder. Qué triste, pero así es. Sí. Una duda también que tengo. Sí. Una amiga en una ocasión me dijo que a sus hijos chiquititos la mordían fuerte en el brazo. Pues ya ve que los niños hay una etapa que así lo hacen. Sí. Y que ya le pegó en la boca y nunca lo volvieron a hacer. Yo lo he hecho con mi niño 1 o 2 veces, pero es la misma. ¿Eso no es correcto hacerlo? No es correcto. Devolver golpe por golpe es el peor error que podemos cometer con nuestros hijos.
El golpe, o sea, violencia engendra violencia. ¿Sí? Y el golpe genera en el niño el hambre de caricias negativas. Okay. Y va a asociar amor con agresión, que es el fundamento del macho. Bien. Okay. Gracias, Berenice, por participar. Tenemos a Jazz, ya había participado, me la brinco para darle espacio a Karen. Adelante, Karen. Juan Bosco, estrategias para extraer el miedo. Hablar, preguntar, tener mucha paciencia, mucho tiempo, buscar el momento oportuno, mirarlo a los ojos, hablarle tiernamente. O sea, requiere mucha dedicación y sobre todo requiere que la madre y ojalá el padre encuentren la estrategia, lo que se llama la clave de acceso del niño. ¿Qué edad tiene tu chiquito que tiene miedo, tal vez? Bueno, el más miedoso es Isaac, el de 6 años, es muy nervioso y muy dependiente a la mayorcita. Ajá. Incluso deja de hacer muchas cosas siendo varoncito y todo porque todo le da... Le causó miedo. Sí. Bueno, pero está muy chiquito como para poderlo expresar verbalmente, ¿verdad? Pues él dice que se pone nervioso y mueve las manitos y tiene 6 años. Porque la de 4 no le da miedo nada, entonces es temerario. Pero entonces, sí, el que tiene miedo y es muy nervioso, ¿qué edad tiene? ¿4? 6 años, mira, 6 años. Tiene una personalidad entonces verbalmente nerviosa. ya tiene capacidad de expresión. Sí, tiene una personalidad nerviosa y es irascible. Nervioso e irascible. Acuérdate sí. de la gran regla. Cada vez que se ponga irascible, no lo peles, no le hagas caso, déjalo fluir, déjalo pasar, para no reforzar su irascibilidad. Y cuando lo veas nervioso y miedoso, procura hablar con él de tal manera que aprenda a expresarte con palabras lo que siente. Sería la estrategia principal. Y va a requerir cuando menos 1 año o 2 de paciencia para que aprenda a no ser tan nervioso. Por ejemplo, yo empecé a hacer eso con él porque él era muy complejo, ¿cierto? Y yo lo corregía con mucha vehemencia porque fue muy difícil. Entonces ya desde que estoy pues como aprendiendo todo esto, dejé de hacerlo y empecé a dialogar más con él. Pero lo que noté es que me empezó a manipular. Es que el error inicial, que ahorita me estoy dando cuenta, fue la palabra que usaste, lo corregí con mucha vehemencia. Sí. Ese es un gravísimo error que hay que subsanar con una fijación de límites, con el famoso dicho que ya he dicho varias veces, suaviter in modo, fortiter in re. Suavísima en la forma, firmísima en la decisión, pero sin vehemencia, porque la vehemencia los niños la captan como una agresión. Muchas veces también los adultos ven la vehemencia como una agresión, más los niños pequeños. Creo que es un tema que vamos a tener que platicar varias veces en nuestras sesiones, Karen, ¿sí? Quedo muy alerta para que lo hablemos en su momento esta misma semana, ¿ok? Ok, gracias. Gracias por participar. Tenemos a Alex, a Ricardo y finalmente a Jazz para terminar la sesión. Adelante, Alex. Así, doctor, a lo que decía Berenice, de lo del niño, me imagino que no se puede hacer algo así como que de alguna manera él se siente como, digamos, como complacido. A ver, perdón, la palabra es así como, más bien como un tipo gozo de pegar a su mamá, viendo así como un mini psicópata o un futuro, o sea, si no se cuida, digamos, en ese aspecto, ese comportamiento del niño, que de alguna manera está la... No, a esa edad no se dan rasgos psicopáticos. No aplica el término.
Lo que yo señalé es que puede ser una formación reactiva. Es decir, lo contrario de lo que los padres esperan. ¿Motivado por qué? Por la agresividad autoritaria del padre. Básicamente. ¿Sí? Pero no, claro, si esto se prolonga durante toda la niñez y parte de la adolescencia, sí podríamos llegar a hablar de una personalidad psicopática, sobre todo si se constituye en un personajito rebelde, contestatario y retobón, ¿sí? Pero ahorita es una edad muy temprana para pensar en eso. ¿Bien? Ok. Y un poquito nomás para rellenar la otra pregunta que le hicieron sobre, por ejemplo, si puede uno educar a sus niños, así como esa que dice, pues de una nalgadita de vez en cuando es bueno. Cero. Le digo porque cero, ese fin de semana estamos platicando con unos amigos. Cero absoluto. Sí, y yo le estaba tratando de explicar eso pues a mis amigos, ¿verdad? Porque dicen, no, pues de una nalgadita para que aprendan de chiquitos. Bueno. Y yo les decía que no, que esa no es la manera. Pero sí me gustaría que si quedara una pequeña explicación de unos minutos, medio minuto para poder explicar. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Repito un concepto que ya he dicho varias veces, lo vuelvo a decir con toda su fuerza. Toda caricia negativa refuerza la conducta que pretendes eliminar. Entonces, ¿qué hace la nalgada? Fortalece la conducta negativa del niño. La enraiza, la hace cada vez más difícil de exterminar, más difícil de cambiar, porque la psicología moderna a escala experimental ha demostrado que de 100, el 100% de las veces, toda nalgada, todo golpe, todo grito, toda caricia condicional negativa refuerza la conducta que pretendes eliminar y desinstala la conducta que pretendes instalar. Capta el concepto para que lo puedas transmitir. ¿Sí me di a explicar? Sí. Perfecto. Gracias. Muy bien. Tenemos a Ricardo Méndez otra vez y luego finalmente a Jazz otra vez y nos vamos. Adelante, Ricardo. ¿Ahí estás o ya te fuiste? No, creo que Ricardo ya no está. Entonces tenemos a Jazz. Adelante, Jazz. Sí, gracias, doctor. Bueno, ya hasta me cambié de escenario. Estoy en la cocina. Ajá. Dos aportaciones. Una es que desde el principio que usted nos empezó a dar la charla, a mí me reforzó algo que yo siempre invito, es haz por tu pareja por lo que tú quieres que haga para ti. Claro. Y a lo largo del tiempo ellos lo van a hacer, porque hay gente que dice, es que lo hice ayer. Sí, cariño, pero tranquila. No es por ejemplo, si todos los domingos le dices, vamos, la misa es a las 11, nos vamos. No, ok, whatever, dale tiempo en la próxima semana. El sábado le hice, la misa es a las 11. Es un ejemplo absurdo que estoy poniendo. Hay muchas maneras de invitar a nuestra pareja, o si tú le respondes como una metralleta cuando él te habla, él te va a responder como una metralleta. Pero si tú cuando le hablas, aun cuando estés enojada a la quinta potencia, le dices las cosas por las que estás hablando o por las que estás en desacuerdo, pero las hablas con objetividad y sin insultar y sin agredir, a la larga vamos a encontrar la misma respuesta. Es muy probable, es muy predecible, sí, de acuerdo. Pero se necesita tiempo. Mucho tiempo. Pero las parejas jóvenes que se casan, que yo quisiera que todos tuvieran una universidad antes de casarse, lo aplicaran más desde el principio, pues sería más fácil. Entonces, mi invitación, uno es
haz por tu pareja lo que tú quieres que él haga por ti. Y dos, alguien ahí en el chat puso de los berrinches de los niños y si lo hacen público. Oh my God. Igual, a mí me tocó. Igual, la regla aplica. Igual, doctor, a mí me tocó y yo les invito, yo ya soy abuela, tengo... Ay, se fue el sonido. ¿Se fue Jazz? No, el sonido. Se fue Jazz, desapareció. Le falló el internet. Creo que su invitación era demasiado cruel para que se la escuchara. Bueno, termina tú, Ricardo. ¿Qué ibas a decir? Hace rato no estabas. No, tuve que salir a abrir la puerta. Muy bien. Una preguntota. ¿Qué dentro de las emociones básicas no falta también el asco y el rechazo? Son emociones secundarias. O sea, básicas hay 5 y secundarias y terciarias hay docenas. Muchas. Pero me quise concentrar en las 5 principales. Porque además el asco puede ser una reacción neuromuscular ante un platillo podrido, por ejemplo, y no es una emoción. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Y el rechazo? El rechazo está dentro del enojo. Cuando tú estás enojado, cuando tú estás iracundo, rechazas. Y por eso es tan importante irte y dejar fluir, porque si no el rechazo va a aumentar su fuerza. De hecho, las emociones básicas tienen multitud de sinónimos, pero hay que quedarnos con las ideas centrales para aplicar las 5 soluciones centrales. ¿Correcto? Bien. Y preguntamos, ¿ya no andas por ahí? ¿Ya te nos fuiste? Parece que el internet le jugó una mala pasada. Bien, pues si tenemos un último participante por ahí, ¿quién quisiera hacer la última pregunta de la noche? Y si no, pues entonces ya nos despediríamos. Adelante, Alexis. Aprovecho rápido. Por ejemplo, yo con nuestro hijo que tiene 3 años, hasta que estaba un poquito recordando el impulsor del apúrate que vimos la clase pasada. No le digo apúrate, pero le estaba comentando aquí en Porto con mi esposo, con Raúl, que quiero que haga todo como rápido, ¿no? O sea, cuando se lo digo, como si vamos al baño, ya hizo pipí, y él hizo pipí, se baja del adaptador y se pone a jugar, y yo, ándale, ven para lavar las manos, y entonces estoy como con mi prisa porque yo me quiero regresar a la cocina a seguir haciendo cosas, ¿no? Entonces, eso también está mal. Pésimo. Porque es lenguaje corporal. Y el lenguaje corporal es más poderoso que el lenguaje verbal. ¿Y qué tengo que hacer nada más? Pues aplacarme. Ten paciencia. ¿Cuál es la prisa? A ver, la educación de nuestros hijos reclama una infinita paciencia. ¿Sí? Básicamente, toda educación exitosa reclama paciencia, porque dentro del paquete paciencia caben multitud de otras virtudes. Y la impaciencia todo lo anula, porque entonces no hay tiempo para nada. No hay tiempo para escuchar, no hay tiempo para persuadir, no hay tiempo para dar argumentos, para dar explicaciones. ¿Por qué? Porque andas de impaciente. Por ejemplo, te iba a jugar una broma ahorita que me dijiste, dijiste algo así como, explíqueme rapidito, o explíqueme rápido, y yo te iba a decir, lo que sigue. Te traiciona el apúrate. No me digas rapidito, yo no tengo prisa. ¿Cuándo me han visto con prisa? Eso como dijo que ya iba a terminar. Sí, pero no hay prisa, por favor. La prisa es una descortesía cuando se está en un diálogo. Entonces, tú puedes ser muy apúrate con tu hijo con tu solo lenguaje corporal y con algunas expresiones que aunque no se oyen como apúrate, él los percibe como tales.
Sí, es que mientras daba la clase yo me sentía como que creo que sí estoy haciendo así. Hoy que leí mis notas otra vez, dije, no, como que si estoy haciendo apúrate Pues qué completamente. bueno que te diste cuenta y a corregir el error. Además de que sea una decisión, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago para tranquilizarme? Porque es que eso es parte de mi vida. O sea, estoy cayendo en cuenta que eso es parte de mí de toda la vida. Ya habíamos quedado que te ibas a despegar muchísimo de él. Ah, sí, eso estoy haciéndolo completamente. Entonces, nos está yendo muy eso bien. te va a dar más tiempo y te va a dar más aplomo y más paciencia. Y tú verás que con el paso del tiempo, si aprendes a ser paciente, vas a eliminar los impulsores. ¿Ok? Pero mientras tanto no lo traumo y lo dejo. O sea, por lo que ya han pasado estos 3 años. Sí. Velo retirando. Bien. Ricardo, te nos fuiste de la pantalla por unos segundos. Desapareciste. Sí fue él, ¿no? El que desapareció. No, fue Jazz. Ah, ya, sí, perdón. Fue Jazz la que ya no la recuperamos. Bueno, pues ni modo. Para otra ocasión será. Bueno, mis queridos amigos, pues ya con esta me despido. Les quiero anunciar nuevamente que sigue en pie la oferta de los 3 libros de obsequio a los que estén entre hoy, mañana y lo voy a ampliar hasta el miércoles. Los que todavía no estén al corriente en sus pagos y se pongan al corriente con el mes de mayo, o si por ahí hay algún atrasado, recibirán instantáneamente de mi asistente 3 libros, uno sobre la masonería y 2 sobre Hernán Cortés, uno de mi autoría y otro del dominio popular. Pues muchísimas gracias a todos, ahí les encargo mucho mi encargo, valga la redundancia y el pleonasmo, y bueno, escucho sus micrófonos abiertos para decirnos buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Con nosotros. Por aquí nos vemos pronto. Bye, bye. Gracias. Buenas noches. Recording.